Buenos días. Somos un país pequeño y hace muchas décadas venimos enfrentando consecutivas crisis que nos hunden en la desesperanza, que desintegran a la familia hondureña en 10.000 pedazos y que expulsan pobres en caravanas interminables. Este ha sido un círculo vicioso repetitivo. Cada 4 años asistimos a las urnas creyendo que el siguiente gobierno va a ser la tarea más difícil de los últimos tiempos, que es la de unir a esta familia para emprender juntos las grandes tareas en pro de los objetivos nacionales. Este es un país dividido a más no poder. Nos divide casi todo. Las diferencias sobre los enfoques del poder y sus fenómenos, la política, los enfoques sobre las políticas públicas para la economía, para la salud, para la educación, para la seguridad, para la generación de empleo, etc. Casi en nada estamos de acuerdo. ¿A quién le corresponde llamarnos? ¿En torno a qué deberíamos reunirnos los hondureños? ¿Por qué en la Asamblea de los Ciudadanos, que teóricamente es el Congreso Nacional, donde estamos representados todos a través de 128 personas, no se produce un consenso mínimo, ni siquiera para la aprobación de cosas elementales? Este es un país sin consensos y es un país con la gravísima necesidad de unirnos o hundirnos, definitivamente. Hoy queremos desde esta plataforma hacer una reflexión en torno a esa urgente e impostergable necesidad, para que el liderazgo nacional lo escuche y se tomen medidas, porque ya no hay tiempo para la división, ya no hay espacio para seguir desgarrándonos más como hermanos y como integrantes de una misma familia. Hemos invitado para reflexionar sobre ello a un brillante hondureño, columnista de prensa escrita, analista del acontecer nacional, brillante economista, docente universitario. El licenciado Rafael Antonio Delgado nos hace el honor de acompañarnos esta mañana en nuestro foro Hablemos con Hechos de TV Azteca Honduras. Licenciado Delgado, es un gusto tenerle esta mañana con nosotros. Gracias por compartir nuestro espacio. Gracias, Darío, por la invitación. Siempre muy complacido por esos llamados a compartir con usted sobre los temas que no solamente nos apasionan, pero también nos preocupan sumamente. Me encantaría pues ocupar estos próximos minutos, hora con usted para discutir sobre estos problemas y sobre esta situación en la que nos encontramos en estos momentos. ¿En qué medida es importante para una nación, con las particularidades que tiene la nuestra, que haya acuerdos mínimos sobre asuntos fundamentales, licenciado Delgado? Bueno, esto ya ha sido plenamente estudiado, Darío, por muchos sectores académicos, científicos, políticos, instituciones de gobierno. Y hay una clara diferencia y contraste entre los países que permanentemente están en crisis y no logran absolutamente nada, y los países que, pese a las discusiones que pueden haber, a los problemas que se pueden encontrar, a las discusiones que pueden tener, pero crean un ambiente de consensos mínimos y salen adelante. No hay que confundirse. Los países que permanentemente se hunden, no solamente es que discuten, sino que se hunden en la conflictividad, no salen adelante. No hay espacio para emprender ni lo más mínimo. Y en ese ambiente no puede esperarse entonces certidumbre entre los actores, y aquí no solamente hablo de los empresarios, aquí también hablo de los hogares. Si no hay un ambiente claro de el respeto a la ley por todos, tanto los gobernantes como por los ciudadanos, tampoco puede haber un país en paz, en tranquilidad, donde la vida se desarrolle de manera normal. En cambio, en los países donde se sabe que las autoridades respetan las leyes, los ciudadanos están también igualmente
obligados a respetar las leyes, donde se sabe que los conflictos se discuten, pero también se resuelven de manera como indica las reglas parlamentarias y las reglas de la democracia, esos países salen adelante. Entonces, yo creo que los contrastes están ahí sobre la mesa, la experiencia histórica está ahí bien estudiada y bueno, es cuestión que nosotros los hondureños decidamos si queremos seguir la vía de un país como Haití, que ya no solamente es un país, una nación fallida, sino que un estado en disolución, o queremos tomar la vía de los países que se han solidificado, y para dar ejemplos, tenemos los países europeos o algunos ejemplos muy puntuales aquí en América Latina, como Uruguay, como Costa Rica. Ahí está, en nuestras manos está decidir cuál camino queremos emprender. Y esta alerta debe hacerse desde ya, desde este momento, porque los conflictos generan otros conflictos, empeoran el ambiente y cuando menos acordemos estamos en una situación no de crispación social, sino que en una situación prácticamente de caos completo. ¿Unirse en torno a qué? Bueno, yo creo que en primer lugar, la clase política debe unirse alrededor de objetivos bien claros. Y esto suena fácil, indudablemente, pero cuando ya se llega a una situación como la actual, es muy difícil encontrar ese camino. Pero yo creo que la clase política hondureña, llámese diputados, llámese ministros, todo el aparato gubernamental e incluso organizaciones de la sociedad civil, grupos de presión, deben estar en claro de que hay que deponer los intereses particulares en función de los grandes intereses nacionales. Y los intereses nacionales también hay que formularlos para que eso no quede en el aire, algo etéreo, sino que poner claramente en tinta cuáles son los objetivos y fines que tenemos en este año, para los próximos años, e intentar trabajar alrededor de eso. Yo estoy claro, política es discusión, la política es enfrentamiento entre ideas y pensamientos diferentes, y debe de haber una discusión, pero la discusión no puede ser eterna, la discusión no puede paralizar, la discusión no puede al final generar que una de las partes salga con una solución fuera de ley, desenmarcada del marco constitucional y del orden que tenemos. De eso se trata. Entonces, ¿le parece a usted, don Rafael, que hay un punto de partida que nos confunde? Que los políticos tradicionales, el liderazgo hondureño no ha entendido que se puede lograr unidad dentro de la pluralidad y que por el contrario creen que unirse es que lleguemos a pensar todos iguales. Bueno, yo creo que hay algo de eso. Pero Darío, yo creo que también hay otra cuestión que es grave, y eso es lo que nos está haciendo daño. Las cúpulas políticas piensan que consensos, pensar igual, solo corresponde a la misma cúpula, y que los arreglos, los consensos deben de llevarse, deben de producirse dentro de esas cúpulas. Y por ello entonces cualquier señal de abrazo, saludo, foto, y por ahí hay una negociación donde se hacen las propuestas más nefastas e ilegales posibles, pero se llega a un acuerdo, entonces eso es señal para ellos de que piensan igual y que hay unidad. Eso ha sido mucho del problema aquí en el país también, de que hemos confundido lo que son consensos reales y lo que son, como llamamos popularmente, componendas. Estamos cansados de las componendas. Las componendas son aquellas negociaciones ilegítimas que se llevan a cabo en los diferentes espacios públicos, ojo,
no solamente dentro del poder político, dentro del Estado, dentro de las autoridades, sino que también entre los grupos de presión y las autoridades. Esas componendas es a la que estamos acostumbrados a denominarles consensos. Y eso es fatal, porque se desvirtúa realmente la naturaleza de lo que llamamos unidad nacional. Ya la gente después, cuando se puedan haber logrado consensos basados en una discusión bastante sana, enmarcada en los intereses del país, entonces la gente ya no cree en esa supuesta unidad nacional. ¿Y por qué para las componendas, para los arreglos debajo de la mesa, sí hay disponibilidad de políticos de todos los tipos, desde la izquierda extrema hasta la derecha extrema, pero no para acuerdos honestos? ¿No tienen voluntad para llegar a acuerdos francos y responsables por el futuro del país? Bueno, yo creo que aquí hay varios factores. En primer lugar, la cultura política heredada. Si los actuales políticos se formaron en escuelas, entre comillas, ¿verdad? Porque aquí los políticos no se forman en escuelas, pero se forman en la vida, en la vida política, sí. Escuchando, viendo lo que hicieron los que le precedieron, y que el ambiente era ese, precisamente, reunirse en la casa, en la oficina de alguno de los líderes políticos, llegar al arreglo que conviene a los allí presentes y sin considerar los intereses de otras fuerzas políticas y sobre todo de la generalidad. Eso va calando en el político, eso va calando. Y por eso los grandes contrastes cuando los políticos latinoamericanos y en especial los centroamericanos se presentan en el exterior y narran los eventos, los compromisos políticos, y en otras latitudes como en Europa o en Estados Unidos, lo único que se muestra es una sonrisa burlona ante una historia ridícula que se cuenta sobre cómo se logran las componendas, llámese consensos, entre la clase política y la clase poderosa económicamente del país. Es parte mucho de eso, cultura política, pero también no hay que negarlo. Vivimos en un país, si bien es cierto, muy rico en recursos, pero con una división bien marcada entre los sectores, unos que tienen muchísimo, pocos que tienen muchísimo, muchos que tienen poco, y ante esa situación el Estado se vuelve algo así como la solución al problema de muchos, la solución al problema de los pocos que tienen mucho, que se ven amenazados por el otro sector y que creen que la solución, que su estabilidad va a venir con el Estado, con algún subsidio, y los otros que igualmente están amenazados y que creen que la única solución a su problemática es el presupuesto general de la República. Entonces, yo consideraría que aquí hay una mezcla de varias cosas. Una cultura política arraigada profundamente en los partidos que no se han educado, ni los políticos que se han educado, y una situación económica sumamente desigual que ve en el Estado, ve en el flujo monetario de un subsidio, de un apoyo en particular como la solución a los problemas. Es un principio bíblico infalible que una casa dividida no se levanta, no prospera. Una nación dividida no puede avanzar para acometer las grandes tareas de conquistar el desarrollo. Eso está clarísimo. A partir de esa verdad inconmovible, licenciado Delgado, ¿quién debe convocar? Bueno, el que debe de convocar es la autoridad pública. Y yo creo que eso requiere de mucha madurez política, que no la existe, pero el convocante debe ser el gobierno. El gobierno debe de demostrar que está actuando no como que si tuviera un cheque en blanco que se le dio en las elecciones generales y que por ello tiene derecho a hacer cualquier cosa.
sino que debe estar consciente en eso, que cada decisión política que tome durante los 4 años es una decisión que debe ser consensuada o al menos obtener la mayoría simple o la mayoría calificada. Pero pretender entonces actuar como que si tienen el derecho a hacer cualquier cosa durante los 4 años, eso desestabiliza. Entonces el gobierno tiene que ser el convocante a un diálogo sincero, y el diálogo no necesariamente tiene que ser algo formal, una mesa redonda, una mesa cuadrada o cuadrangular donde se sienten 20 personas a hablar sobre el país. Ojalá que no lleguemos a esa situación, porque cuando se llega a esa situación ya se trata de una situación realmente de mucha crisis política y de mucho caos social. Lo que se necesita es un diálogo entre los partidos políticos en el día a día, en el Congreso Nacional, un diálogo sincero entre las autoridades y la sociedad civil, y dejarse de reaccionar de manera tan agresiva ante las críticas, sean justas o injustas, de la sociedad civil, del pueblo hondureño, ¿verdad? De la oposición. Eso es una señal muy negativa, reaccionar con tanta vehemencia y con tanto insulto a lo que tenemos todos derecho. Y lo de derecho no adquirido, sino que establecido en la Constitución de la República. El que existan diferentes ideas, libertad de expresión, libertad de manifestar sus deseos y su opinión respecto a un problema. Pero si el gobierno no muestra interés de convocar, de estar abierto a la crítica, de estar abierto a las buenas ideas, vamos creando entonces un ambiente que se enrarece, un ambiente como el que escuchamos últimamente, de insultos, un ambiente agresivo donde se pierde la sustancia de la discusión para caer en una dime y te diré, una respuesta y contrarrespuesta donde solamente se da la estocada para agredir y sentir mal al otro. ¿No le parece a usted, eso no es muestra Delgado, de cultura política, ni de la oposición, mucho menos del gobierno? ¿No le parece a usted, licenciado Delgado, que los gobiernos que están llamados a convocar a toda la familia hondureña para integrarse pierden credibilidad cuando se convierten en gobiernos de partidos específicamente? Sí, yo creo que la gran tendencia general es que debido a al momento en que nos vivimos, a la generación de tantas ideas, a la diversidad en los pensamientos, ya no es posible pensar en un gobierno de un partido político. Y no solamente por el resultado electoral, que simple y sencillamente, como lo digo, por la diversidad de opiniones que hoy existen. Y los partidos entonces no pueden gobernar solos. Y ojo, yo presiento, Darío, que aquí ni el partido gobierna. Los que gobiernan son cúpulas dentro del partido. Yo estoy seguro que aún en el actual gobierno hay muchos sectores de Libre o algunos sectores de Libre que no se sienten bien representados, que tienen ese sentimiento que hay una cúpula gobernando. Y lo mismo ocurrió en el nefasto pasado de los gobiernos del Partido Nacional, donde ni el partido gobernaba, sino que gobernaba un grupúsculo que se impone ante el resto. Es decir, y volvemos a todo esto de la cultura política. La cultura política empieza en una democracia desde la célula, digamos así, desde el núcleo, que es el partido, desde las corrientes políticas. Y si desde las corrientes políticas, que es donde se da el primer paso en la democracia electoral, no vamos sembrando esa semilla de la cultura, de la discusión, del respeto a las leyes, de los valores, llegamos a las elecciones internas a un desastre, llegamos a las elecciones generales a otro desastre, y los partidos políticos se preparan para ganar las elecciones, pero no se preparan para gobernar.
llegan al poder, pretenden gobernar con su círculo y no hay representatividad ni del partido mismo, ni mucho menos de la generalidad de los hondureños. ¿Cuál es la consecuencia de esa falta de consensos? No se puede gobernar hoy en día. ¿Cuál es la consecuencia de esa falta de consensos en la economía, por ejemplo? Se lo dejo planteado para escuchar su reflexión después de una pausa, si le parece. De acuerdo. Don Rafael Delgado, catedrático universitario y brillante economista, nos acompaña hoy reflexionando sobre la necesidad de consensos nacionales para tareas esenciales en Honduras. Nos tomamos un par de minutos para la publicidad. Queridos amigos, querida familia, faltan 5 días para la gran final. Prepare su mejor receta y acompáñenos a descubrir quién será el ganador de la primera temporada del programa Mamá Quiero Ser Chef. Este domingo 6 de agosto a las 7 de la noche por TV Azteca Honduras. Les esperamos a todos que nos acompañen en la gran final de Mamá Quiero Ser Chef. Prepare su propia receta en casa y aprenda de los niños maravillosos que nos harán pasar una última noche de esta temporada fenomenal, como nunca, en esta televisora para toda la familia. Mamá Quiero Ser Chef, este domingo a las 7 de la noche por TV Azteca Honduras. Acompáñenos, por favor. Converso esta mañana con el licenciado Rafael Antonio Delgado Elvir, catedrático universitario, un brillante economista, un hombre que aporta muchísima inteligencia con sus opiniones al debate nacional. Licenciado Delgado, ¿de qué dimensiones es el daño a la economía de un país, a la postración económica de un país, al estancamiento económico de un país, que no haya acuerdos mínimos? Bueno, esto va por varias vías. En primer lugar, si hay una confrontación política, una discusión eterna que nos hunde cada vez más en otras discusiones más profundas, eso repercute en el lado económico, definitivamente. Y una de las manifestaciones más claras es, las repercusiones más claras es la paralización del consumo. Imagínese usted un hogar hondureño que tiene planes, un matrimonio joven, empieza su vida matrimonial y tiene grandes planes de hacer prosperar su familia, etc. En un ambiente político crispado, polarizado, las decisiones principales sobre consumo se postergan. Sí. No, este año no vamos a endeudarnos. No, este año no vamos a construir la casa. No se ve nada claro en el ambiente como para endeudarse. No voy a comprar el carro porque la situación no podemos quedar sin empleo y vamos a entrar en una dificultad terrible. Es decir, las principales decisiones se congelan, se postergan o incluso se anulan. Y eso es fatal. Para no hablar de las grandes decisiones de los grandes inversionistas y de los grandes consorcios que dirigen el capital, ¿no? Por ahí voy. Entonces, primero el consumo de la gente, que es importante, ¿verdad? Claro. Y después está la inversión. Y ojo, no solo la inversión extranjera directa, sino que la inversión nacional de esos pequeños emprendedores que como hormigas por millones se movilizan e invierten en el país. Ellos, al igual entonces que los hogares, ante esas condiciones tan poco claras, tan raras y sin ninguna perspectiva de mejoramiento, paralizan sus decisiones.
Y lo que pudo haber sido una ampliación del pequeño negocio, lo que pudo haber sido la compra de un equipo, una maquinaria nueva para el próximo año, para atender más clientes, no sucede. Y toma otro rumbo, se ahorra, se saca del país o se cierra el negocio. Entonces, desde la esfera política se envían señales que la gente las recibe diariamente, y el ciudadano, ya llámese consumidor o inversionista, es muy sensible ante todas ante todos esos anuncios, ante todos esos sonidos. Si no hay armonía en lo que se escucha, si no hay una canción, una orquesta ejecutando una buena música, entonces las decisiones no se toman. Lo que se escucha es ruido, y lo que se genera es desconfianza. Decisiones de consumo se aplazan, se anulan, se postergan, lo mismo que la inversión. Y no solamente la inversión extranjera directa, en la que muchas veces pensamos, hay que crear paz para que venga la inversión extranjera. No, hay que crear paz para que los inversionistas nacionales se sientan confiados en este país, y que si tienen dinero, emprendan. Y si no lo tienen, pues que sientan confianza de un sistema financiero con el cual se puedan endeudar y emprender un negocio. Esos son los mensajes claros que yo veo, y la interdependencia entre la política y la economía. En este acápite económico, licenciado Delgado, ¿percibe usted, ya aterrizando en la Honduras actual del 2023, una visión económica clara que convoque a los sectores nacionales a discutir pactos y acuerdos mínimos? No, lamentablemente no la siento. Yo creo que hay buenas voluntades en el gobierno que quieren emprender algunos cambios, pero yo creo que por otro lado hay un cortoplacismo en todo esto, y una torpeza horrorosa en el manejo de muchos asuntos de interés nacional. Y lo hemos estado viendo en los últimos días. Llámese aprobación de la ley de justicia tributaria, llámese la adhesión al CAF, llámese las negociaciones con China. Bueno, no fueron negociaciones, sino que la apertura de relaciones con China. En muchas de esas cosas y otras más se siente eso, de que las decisiones que se toman son con mucha torpeza. Yo recuerdo el año pasado, en los primeros días del gobierno, del actual gobierno, las primeras disposiciones fueron encaminadas a proteger el consumo de los hondureños. Entre ellas, entonces, estaba el subsidio a las gasolinas, que no iban a haber aumento de los impuestos, congelamiento de precios, el subsidio a la energía eléctrica, todas decisiones correctas. Pero ¿qué es lo que pasa? Son decisiones que solamente manejan la crisis. Sí. ¿Ya? Es un manejo de la crisis momentánea. Y entonces todo el mundo esperaba las decisiones a largo plazo. Por ahí también estuvo la derogación de la ley del empleo por hora, la derogación de la ley de sedes, ese monstruo que crearon en el gobierno anterior. Todas decisiones correctas. Pero hemos aprendido a derogar, pero no hemos aprendido a crear los sustitutos. Y todavía estamos esperando esa ley de generación de empleo que sustituye al monstruo que habían creado, a las sedes. Y todavía estamos esperando la ley de empleo que estimule el empleo digno y que sustituya a la ley de empleo por hora, que igualmente era una cuestión en la cual precarizaba el mercado laboral. Pero no hemos podido, el actual gobierno no ha podido emprender ese camino de estructurar ideas y planes a largo plazo. Por ahí seguimos hundidos en la crisis de la ENE. Ya se me olvidó, ya no tengo claridad de cuántas propuestas han surgido en los últimos 20 años alrededor de la ENE, y seguimos discutiendo alrededor de la crisis de la ENE, y hemos hablado de planes, de propuestas,
y seguimos casi en el mismo punto que hace 10, 15 años. Entonces, definitivamente, Darío, no hay una propuesta estratégica que diga, bueno, esta es la línea que vamos a tomar durante los próximos 4 años, y tampoco hay intenciones de crear algún consenso mínimo alrededor de las ideas que se proponen. Este gobierno debe de entender que en el poder legislativo no tiene mayoría. Y entonces se debe de construir esa mayoría simple y algunas veces esa mayoría calificada. Y debe de construirse con negociaciones en el buen sentido de la palabra, con las negociaciones donde lo que se esté platicando es todo enmarcado en ley. Hace año y medio el Congreso está tropezando precisamente con eso, con un partido oficialista que no tiene la mayoría, pero nos queda la impresión afuera del hemiciclo legislativo a los ciudadanos que ni siquiera hay intenciones de lograr esas mayorías con acuerdos, con diálogos fraternales, con aproximaciones continuas. Al fin y al cabo esa es la política. Y en ese hemiciclo, ya que usted lo menciona, que es la asamblea donde todos los ciudadanos estamos reunidos por representación, ni siquiera ahí hay acuerdos nacionales, consensos mínimos, como hemos venido hablando en el foro. ¿Qué se puede esperar, licenciado Delgado? Bueno, ante esa carencia y sobre todo voluntad de alcanzar consensos, lo que nos espera es una división profunda, como lo manifesté, nos hundimos en la discusión, en la polémica y en el enfrentamiento. Y no es aquel proceso interesante donde la opinión contraria contra la otra opinión, que de ahí surja una mejor idea. Al revés, esa confrontación, ese choque, lo que produce es otros problemas y una paralización de las principales decisiones políticas. El partido gobernante tiene que entenderlo, que la mayoría no se va a lograr a punta de golpes, a punta de maniobras políticas. La mayoría se obtiene negociando, y negociando como lo esperamos todos, negociando enmarcado en ley, no las componendas de que me apoyas en esto y me nombras a fulanito de tal, en tal posición, o me nombras a fulanito y yo te prometo blindaje judicial o subsidios. De esas componendas ya estamos cansados, y eso no es política en el sentido estricto de la palabra, y eso no es negociación en el sentido estricto de la palabra. Entonces, si al final las cúpulas políticas salen nuevamente con la excusa de que sí, ya lograron la negociación y que ya lograron consensos, y esos consensos se basan nuevamente en esa vieja tradición política hondureña, tampoco estaremos logrando tranquilidad, perspectiva, certidumbre para que las fuerzas económicas, los emprendedores, los hogares consuman e inviertan. Entonces, sí es complicado, tanto la crispación, el enfrentamiento actual, como la otra opción de las componendas políticas son fatales para el pueblo. Valga la aclaración, las componendas políticas arruinan también el ambiente. Y eso es lo que hemos tenido, y eso es porque la gente diariamente y los jóvenes le dan la espalda al país, porque ven entonces que los acuerdos que se logran son a espaldas de ellos. Licenciado Delgado, ayúdeme a entender algo. ¿Por qué los políticos que sí en privado a la hora de repartirse pasteles son hábiles y fraternales con los adversarios? ¿Por qué esos mismos personajes a la hora de discutir los grandes asuntos nacionales y hablar de las líneas maestras por donde se debe conducir la nación son seres tan intolerantes? ¿Es por falta de cultura política? ¿Es por falta de madurez patriótica? ¿O es porque llegar a acuerdos con los demás les pone en mal predicado con su propia cofradía, con su propia secta, con su propio partido?
Sí, podría haber algo de eso, Darío. El sectarismo político, el entender que llegar a una síntesis de las ideas es algo que puede ser provechoso para todos. Entenderlo eso quizá cuesta en un ambiente sectario, pero lo que yo creo es que además de la cultura, los incentivos creados alrededor de ese ambiente de componendas son tan buenos para ellos. Ellos mismos lo han creado y nosotros hemos permitido también que ese sistema de incentivos perversos que se producen y que generan esas componendas, eso es atractivo para ellos. Es decir, una profunda discusión alrededor de un tema como los tributos, donde hay diferencias de opiniones y profundas diferencias de opiniones. Y en la discusión surge la idea de que podemos transar, podemos llegar a acuerdos, siempre y cuando entonces se conceda un favor, una ventaja injusta, una erogación injustificada también. Ese incentivo, esa discrecionalidad, digámoslo así, en el uso de los recursos, y hay gente dispuesta a hacerlo, es lo que entonces genera ese ambiente donde los conflictos se solucionan a través de esos mecanismos. Y bueno, y por el otro lado, entonces, está el otro extremo de que el sectarismo político, que sentarse a negociar con la oposición no se va a ver bien visto ante ciertos círculos. Pero yo no creo al final de que en este momento sentarse a negociar significaría, digamos, para el partido gobernante comprometer sus ideales, ¿ya? De eso yo creo que muy poca gente piensa en eso. Realmente, ni para la oposición, don Rafael, ni para la oposición. No debería importar es decir, no se ve débil ningún partido que se sienta con un adversario a hablar de asuntos del bien común, del interés nacional, ¿no le parece? No, definitivamente. Mire, como le manifestaba, en muchos países hoy en día ya es imposible gobernar solo. Claro. Y estamos viendo alianzas políticas entre corrientes y partidos políticos que con ideas, posturas ideológicas diferentes. Y si se va naturalizando y si se va viendo normal que se integre partidos disímiles para ganarle a otro partido, mucho más natural y comprensible debería ser ante los ojos de una sociedad como la nuestra, ver que se integran fuerzas políticas disímiles para acometer tareas más importantes, no para enfrentar otro partido, para enfrentar el hambre, el subdesarrollo, el desempleo, la postración económica, la falta de seguridad, la falta de generación de empleo. Eso es tarea fundamental y voy a pedirle sus reflexiones después de una pausa, si le parece, porque debemos darle la palabra a nuestros anunciantes y dejarles a ustedes la invitación para acompañarnos en el último segmento de nuestro foro en instantes. Licenciado Delgado, estoy de acuerdo en que hemos venido tropezando décadas y décadas con la necesidad de acuerdos nacionales. Se anuncian esfuerzos a veces que nunca prosperan. Usted recuerda que hace muchísimos años se organizó el Consejo Nacional de Convergencia, CONACON, luego el Foro Nacional de Convergencia, FONAC,
que desde la teoría eran una especie de plataformas convocantes, unas oficinas para coordinar que el gobierno provocara diálogos amplios en distintos sectores, por supuesto, y que los acuerdos se convirtieran en políticas públicas y que ahí convergieran empresarios, trabajadores, presidentes, presididos y presidiarios, como diría Cabral, que estuviésemos todos alrededor de una mesa para decir, bueno, señores, ¿qué orientación queremos darle a la educación en Honduras? ¿Cómo imaginamos a los egresados de nuestro sistema educativo dentro de 20 años, dentro de 25 años, dentro de 10.000 años? ¿Cómo queremos emplear nuestras tierras productivas? ¿Cómo queremos tratar las libertades públicas, proteger las instituciones democráticas, fortalecer el Estado de Derecho y mil etcétera? Para que esos diálogos se convirtieran en políticas públicas y esos grandes acuerdos sobre la gobernabilidad, la gobernanza y el desarrollo. Todos esos foros no prosperaron y se convirtieron en oficinas grises, casi ignoradas por todos, al grado que hoy no sabemos si existen o no existen. Pero vamos a la actualidad. En la Honduras de hoy, muy fragmentada, en mucha controversia, ¿qué debería hacer el gobierno antes de seguir desgastando más su figura? ¿Qué deberían hacer los responsables públicos antes de seguir comportándose como miembros de un partido, que se comporten como miembros de un gobierno que quiere convocar? ¿Cuáles son sus consejos? ¿Cuáles son las reflexiones que desde la academia usted puede aportarnos? Bueno, yo creo que el partido gobernante tiene que hacer un análisis muy profundo sobre sus capacidades actuales, sobre su visión a futuro sobre el país y sobre los medios que debe de implementar para lograr pues cumplir sus objetivos institucionales, ¿verdad? No estoy hablando de caprichos personales, sino que sus objetivos institucionales de progreso, de bienestar, etcétera. Y por ahí pasa, esa reflexión pasa no solamente por el Partido Libre, ¿verdad? Sino que pasa también por la oposición, donde debe de haber también un proceso profundo de análisis y de tomar consecuencias frente a los resultados electorales de las elecciones pasadas y en el tiempo ha transcurrido. Por ello, entonces, discutir internamente, analizar internamente, siempre es bueno. Pero además de eso, entonces, hay que entender que las alianzas, los consensos en este momento son necesarios. Y ahora bien, yo quisiera puntualizar en algo. Las alianzas políticas son fructíferas y tienen resultado cuando son producto de dos o más fuerzas políticas congruentes, que actúan congruentes con las leyes, sí, con el marco legal, ¿verdad? Constitucional y leyes secundarias. Y siempre y cuando esa alianza esté fundamentada en que los una algo importante, principios, no intereses de coyuntura, ¿no le parece? Exactamente, un interés basado en el marco legal que todos hemos aceptado, la Exacto. Constitución de la República y sus leyes secundarias. Entonces, yo tengo mis dudas también en que la alianza política, los acuerdos puedan ser la solución. Porque si no, insisto, lo que podemos tener es un teatro, una farsa, ¿sí? De diálogo político y de consenso, donde los que se sientan son los mismos que ya estamos acostumbrados a observar, las mismas caras y las mismas mañas, los mismos juegos y las mismas propuestas. Esas alianzas políticas, esos consensos
no los necesitamos y no van a solucionar ningún problema, sino que van a demeritar más la democracia, van a hundir más la confianza que tiene el hondureño en sus instituciones. Yo quiero solamente tirar la mirada un poco hacia el exterior, y siempre recuerdo las experiencias que nos muestran países muy desarrollados como los europeos. En Europa ya no hay ningún partido político que pueda gobernar por sí solo, y están obligados entonces a hacer las famosas alianzas a nivel de ciudades, a nivel de regiones y a nivel de país. Y las alianzas se negocian. Y son largas las discusiones, algunas veces fracasan las negociaciones de alianza, pero lo que es bien notorio y lo interesante, lo que le da la fortaleza a esas naciones, es que esas alianzas son motivadas por propuestas económicas y políticas. Que uno quiere la energía atómica, que el otro quiere anularla, que uno quiere mayor participación del Estado, que el otro quiere menos participación del Estado, que uno le apunta a la energía solar y eólica y el otro le apunta más a la energía tradicional, que uno le apunta más al fortalecimiento de la regulación por parte del Estado y el otro no. Al final se van creando entonces puntos mínimos. Y después de la discusión van saliendo entonces los candidatos a ocupar las posiciones, las diferentes carteras de gobierno. Aquí no. Aquí cuando hemos visto algo parecido a una alianza o a una negociación, a algún remedio ahí parecido a eso, lo que vemos primero es las apuestas por quién debería dirigir esto, por quién debería ser el que dirija la otra institución. Es decir, una repartición de cargos y no una discusión alrededor de un plan de gobierno. Insisto, aquí los partidos políticos son muy débiles. Imagínense, después de los acontecimientos de las elecciones pasadas, yo no he escuchado una discusión seria dentro del Partido Nacional sobre cómo el Partido Nacional se va a renovar. Eso sería saludable para todos. Y quizá lo único que hay son las reuniones entre los pocos líderes para acomodar la carga, ¿verdad? En el Partido Liberal tampoco hay ninguna discusión seria sobre qué fue lo que pasó y qué es lo que debemos de hacer. En Libre pues están estancados y todavía pensando en que tienen la mayoría absoluta y que con eso van a salir adelante. Es decir, los partidos políticos son sumamente débiles en Honduras y necesitamos un proceso de fortalecimiento de ellos, una mejor cultura política, valores, formación, para que así entonces las alianzas tengan resultados. Y si no hay alianzas, pues que la discusión y el enfrentamiento sea de mayor calidad y que al final esos enfrentamientos terminen en algo positivo. De acuerdo. Quiero aportarle dos ideas para este minuto final, licenciado Delgado. Número uno, que el gran consenso nacional, los grandes acuerdos que Honduras urge hoy, deben ser un llamado para todos los sectores más allá de los políticos. Los sectores productivos, la sociedad civil, la academia, las iglesias, los ciudadanos comunes, los empresarios de todos los niveles deben ser convocados a un gran acuerdo nacional sobre distintas tareas. Y la segunda idea que quiero aportarle para escuchar una reflexión final de su parte es que de la abundancia del corazón habla la boca. ¿No le parece que para que el gobierno sea el gran convocante, quien nos invite a sentarnos a una mesa para enfrentar los grandes desafíos que están frente a Honduras, debe empezar por moderar un poco su lenguaje, por no descalificar de entrada, por no acusar al que piensa distinto de ser instrumento del fascismo, del cariísmo, del juanorlandismo, de la dictadura de los 12 años, por ser instrumento de los que matan, de los enemigos del sistema, etcétera? Sí, en primer lugar, el gran diálogo.
Eh, yo creo que el diálogo puede empezar a diferentes niveles. Nosotros, por ejemplo, en el Colegio Hondureño de Economistas, aquí en el capítulo noroccidental, nos hemos manifestado varias veces a favor de un diálogo de política fiscal, que no aborda toda la problemática del país, pero sí cuestiones muy particulares y con mucho impacto en el resto de la vida nacional. Esos diálogos, por ahí podríamos empezar con esos diálogos sectoriales, donde los entendidos, los involucrados directa o indirectamente puedan participar en esos acuerdos para lograr acuerdos, principios mínimos sobre el endeudamiento, sobre el gasto fiscal, sobre los tributos, etcétera, ¿verdad? Y lo mismo se podría hacer en otros ámbitos. Aquí, y también se requiere de una gran madurez, no solamente del gobierno, sino que también de los grupos de presión. Así ¿ya? es. Hemos hablado mucho del gobierno, pero nos hemos olvidado también de los grupos de presión, Así que es. son instituciones que presionan también por una cuota del pastel y del presupuesto general de la República. Desde luego. Y algunas veces entonces envuelven su mensaje un poco sectario con un manto, con un papel de regalo muy bonito, ¿verdad? Pero que por adentro, pues lo único que se están haciendo es recoger ganancias, ponerse en una situación mejor que los demás sectores. Entonces, requiere de madurez de todos los sectores. Y también no esperar abordar y lograr todas las partes quieren lograr el 100% de sus propuestas. Eso no va a ser posible, pero sí creo que es necesario el diálogo para por lo menos lograr consensos mínimos alrededor de muchas temáticas. Acuerdo fiscal, acuerdo sobre temas laborales, sobre la competitividad del país, Ya. sobre los acuerdos de libre comercio, etc. De acuerdo. ¿Verdad? Y el último punto, Darío, sobre la moderación del lenguaje. Definitivamente que el gobierno debe tener la madurez suficiente para aceptar las críticas. Y pueden ser críticas muy ásperas las que Sí. se les da. El pueblo está cansado, pues, está de tantos fracasos que hemos tenido en los últimos años. Nos en las quedan 30 últimas segundos décadas. nada más, licenciado Delgado. Y por ello entonces el lenguaje debe de moderarse. Esa discusión, esa respuesta dura, denigrante contra los que critican las acciones del gobierno, no pertenece a un gobierno maduro, a un gobierno que tenga una visión de poder adecuada. Le agradezco mucho sus reflexiones esta mañana. Le deseo un día estupendo y muchísimos éxitos en el campo personal y profesional, licenciado Rafael Delgado. Gracias. Gracias, Darío. Un placer, un gusto y muchas gracias. Igualmente a usted. Muchas gracias por sus reflexiones. Sin duda, nuestro llamado desde esta plataforma como medio de comunicación responsable y que amamos a Honduras es por la unidad y por los consensos mínimos. Este país necesita pararse sobre la concordia de sus propias necesidades, las necesidades comunes, las necesidades de vencer a los grandes enemigos que nos han aterrorizado a lo largo de muchísimas décadas. No podemos continuar divididos. Hay que unir a esta nación para conquistar el futuro. A todos, gracias. Adiós.